102 frases de los retos de la razón. Estas frases y conceptos han sido recopilados de libros y textos escritos por Dante Americi. 1. No te equivoques, la poesía no es la búsqueda de palabras preciosas, sino de verdades preciadas. 2. Volver felizmente hacia atrás en el tiempo, requiere más de una gran imaginación, que de una buena memoria. 3. Solo el amor de una mujer puede llegar a ser el antídoto que te salve hoy, y el veneno que te mate mañana. 4. La luz en la vida de una persona no debía ser otra persona, sino su vida misma. 5. Solo el uso de la razón evita que se manipule tu mente. Solo con la razón serás capaz de construir una idiosincrasia propia, y no prestada. 6. No basta con que nos insistan en el pecado original. También hay que procurar la originalidad del pecador. 7. No hay cura definitiva para un amor complicado. Pero vienen bien el sacrificio y la reincidencia, en dosis que no maten, y que a la vez no causen adicción. 8. El cerebro es una herramienta demasiado preciada como para solo usarlo de archivero. 9. Ahora plantamos troncos sin ramas y sin hojas, bosques de cables entramados como telas de araña, que van a todas partes y a ninguna. Hemos cortado de tajo el verdor, cambiándolo por una realidad gris, deslúcida, y sin el suave aroma a aire limpio que solía llenar nuestros pulmones. Y ese es el sueño que hoy vivimos, en nuestras vidas de pesadilla. 10. Quien esté libre de piedras, que arroje el primer pecado. 11. De nada sirve que hables de eternidad, cuando no eres ni siquiera dueño de tu tiempo. 12. Pareciera que las palabras hablan más de lo que esconden del hombre que las pronuncia, que lo que dicen por sí mismas. 13. Solo el principiante cree que no cometerá errores. Pero la maestría es esa capacidad para evaluarse a sí mismo, para reconocer los errores propios, y corregirlos a tiempo. 14. La naturaleza no espera. Su reloj es el tiempo mismo, y un día ya no habrá más instantes que contar. 15. Los ves caminando por la calle, con sus zapatos rotos y su hambre a cuestas. Y seguramente dices para tus adentros: Dios los ampare. Pero Dios no los ampara, ni lo ha hecho antes, ni lo hace hoy. Tampoco lo hará mañana, pues pobres y hambrientos cada vez hay más en el mundo. La frase Dios los ampare implica elevación de la realidad, pues los países más pobres del mundo son los más creyentes, y al mismo tiempo, los más desamparados. Dios no cura la pobreza ni el hambre. 16. La historia nos ha mostrado que a los hombres excepcionales les toma poco tiempo darse cuenta de la necesidad de un cambio, y que a la gente común le toma siglos, o incluso milenios. 17. El pueblo nunca elegirá a un intelectual como gobernante, porque no se identifica con él. Estamos entonces destinados a que nos gobiernen intelectos mediocres. 18. No hay motivo ni razón para que las antiguas concepciones del universo prevalezcan en nuestros días, salvo la inexplicable, ciega y voluntaria credulidad. Y esta resulta ser una causa sin razón. 19. Dejemos que algunas perlas de conocimiento brillen por sí mismas, e independientemente de dónde vengan cuando contengan razón, y olvidemos aquellas que resulten dogmáticas e incuestionables, pues son indicativo de un lavado de cerebro. Los dogmas te atan, te condicionan, te dan respuestas ajenas para que las adoptes como propias, y te envían el mensaje de: no necesitas pensar, ya hemos pensado por ti. 20. Todos podemos ser librepensadores. 21. La verdad no se compromete con ninguna causa. Hasta las causas más nobles pueden intentar falsearla. 22. Después de meditarlo, llego a la conclusión de que los caracoles son gigantes, pues se comportan como tales. Se mueven despacio, lenta y pesadamente, sin importar su tamaño. Y llevando su casa a cuestas, cosa que pocos hacen, se dan el lujo de vivir donde quieren. Por eso, cuando escuchen que viene un caracol, mejor ábranle paso. 23. Dudo que los hombres y mujeres del siglo XXI deseen convertirse en veletas de la razón y del conocimiento, sin voluntad o coraje alguno. 24.
Mientras la ciencia promueve el conocimiento certero, otras disciplinas se basan en creencias, mitos, leyendas, afirmaciones no corroborables, o suposiciones sin fundamento ni evidencia alguna. ¿Y tú, de qué lado del conocimiento estás? 25. Y es que, cuando pretendimos inventar el arte más moderno de la historia, nos dimos cuenta de que también era el más antiguo. 26. La religión moraliza el comportamiento humano, estableciendo límites. La espiritualidad es todo aquello que cultiva y enriquece al ser humano en libertad. 27. Si Picasso hubiese vivido en la prehistoria, habría sido un artista mediocre. 28. Cada individuo debe decidir si usa sus capacidades intelectuales y de raciocinio propias, o se entrega a la aceptación ciega de una creencia dogmática. La ciencia invita a razonar, no a mantener creencias. 29. El amor pasional es el único crimen donde aparece una víctima, que atrae al victimario, y un victimario que intenta huir de ella sin lograrlo. 30. Pareciera que solo aquellos que no han vivido en un país socialista, anhelan hacerlo. Quienes vienen de esa experiencia, no muestran la menor intención de regresar. 31. A pesar de la abrumadora cantidad de personas que encontramos en la vida, de cuando en cuando aparece alguien, de manera tan sencilla, honesta y singular, que despierta el deseo de conocerle profundamente. Son ellos a quienes hacemos entrañables. 32. La certidumbre de tu sabiduría, es inversamente proporcional al tamaño de tus dioses y de tus demonios. 33. En el inicio, Dios dijo, hágase que la divergencia tetradimensional de un tensor antisimétrico de segundo rango sea igual a 0. Y se hizo la luz. No hay duda, para decir esto se requiere profundizar en la naturaleza con la ciencia. Por eso, ningún libro sagrado de ninguna religión lo dice. Ninguno de sus dioses lo supo nunca. 34. Es hermoso cuando pasan cosas maravillosas en tu vida, y que sabes que no se requiere a una divinidad para explicarlas ni justificarlas. Ni al dios del sol, del rayo, de la lluvia, ni a ningún otro. 35. Ninguna disciplina humana ha logrado tal cantidad de aciertos y avances en su propósito por explicar la naturaleza del mundo, como lo ha hecho la ciencia. Podemos creer en muchas cosas, pero la verdad no se fundamenta en creencias o en preferencias, sino en hechos y en una cadena de verdades verificables. 36. Todas las mañanas, voy al mercado donde se venden mentiras por verdades. Y lleno de esperanza, me sitúo al lado de quienes pretenden vender verdades absolutas, a cantar mi razonada verdad. 37. La religión que hoy se toma como verdad absoluta, fue muy probablemente, una simple opinión de algún hombre que no tenía la menor idea de cómo funciona la naturaleza. 38. La razón solo puede comprometerse con la verdad. Cuando se usa la razón para sustentar una mentira, una fantasía, o un mito para hacerlos pasar por verdades, el caos prevalece y la razón deja de serlo irremediablemente. 39. Los prejuicios son esa jaula abierta en la que tu mente ha anidado, y de la que no se atreve a salir. 40. El hombre espiritual es aquel que cultiva y enriquece su espíritu. El hombre religioso es quien enriquece a aquellos que se aprovechan de su búsqueda espiritual. 41. Imponer cualquier doctrina a tus hijos, cuando aún no tienen la capacidad de entendimiento necesaria, podría marcarlos de por vida. Respeta su derecho a su propia idiosincrasia. 42. Toda doctrina que implique entero compromiso, y que afecte la vida futura del individuo, debiera ser enseñada únicamente a adultos, con el suficiente criterio y conocimiento para evaluar y decidir su adopción por sí mismos. 43. La naturaleza humana no garantiza infalibilidad. Por ello la ciencia se basa en el método científico, que intenta minimizar los errores humanos. 44. No somos seres alados por naturaleza, pero sí lo somos por derecho propio. Nuestras alas son precisamente, esas de papel que han quedado unidas al lomo de un libro. Parece simple, pero si hoy sabemos volar, ha sido porque algún día, aprendimos a aprender. 45. Detrás de toda perversión, hay una víctima que sabe que un día, ésta le destruirá irremediablemente.
46. La obra de la vida es una tragicomedia muy terrenal, con personajes de carne y hueso que derrochan su tiempo inventando ídolos de barro, dioses y demonios, todos ellos volubles e iracundos, completamente humanos, pero inexistentes. 47. La falta de sentido crítico crea fanáticos, las fallas en el razonamiento crean falacias. Ambas faltas son fáciles de identificar, pues se notan tanto o más que los errores gramaticales. 48. En su infancia, la mente del hombre inventa monstruos a los que temer. En su adultez ya no teme a monstruos, pues para temer realmente es que ha inventado a los dioses. 49. El corazón no se detiene a pensar. De hecho no puede detenerse a nada en absoluto. 50. Al parecer, la mente humana ha inventado dos formas de ver las cosas, una que intenta evitar errores, y otra que no acepta sus propios errores. 51. Sigue siendo la ciencia la mejor herramienta humana para mantener la poca ecuanimidad de la que es capaz el ser humano. 52. Aquella persona que se dedica a la ciencia y que olvida o hace a un lado el método científico, en ese momento ha dejado de ser un científico, y se convierte en un creyente. 53. Los días de los filósofos que prescinden de la lógica, y de las pautas de una metodología científica ya han pasado. 54. Es justamente esa habilidad de descartar posibilidades semánticas, la que nos lleva a concluir por consenso, que el nombre apropiado para la escultura de Rodin, es el pensador, y no el defecador. 55. No se recorren largas distancias con los ojos cerrados sin extraviarse en el camino. Los caminos se andan con los ojos abiertos, y entre más nos adentramos en terrenos desconocidos o en la penumbra, más atención debemos poner al avanzar. Es simple sentido común. Lo mismo ocurre con la legendaria búsqueda del ser humano por la verdad. Ante tan difícil y agreste camino, el de la realidad, sospecho que solo llegaremos a nuestro destino con los ojos bien abiertos. 56. Quien acepta un dogma como su verdad, ya ha claudicado en el reto humano de pensar por sí mismo. 57. Toda teoría científica es especulativa, porque una buena teoría, además de tener gran cantidad de evidencia o soporte matemático, debe hacer predicciones. Si tales predicciones se cumplen, la teoría se irá reforzando. Las teorías científicas tienen algún grado de especulación. Pero si fueran demasiado especulativas, permanecerán a nivel de hipótesis. 58. Pregúntate si tus principios y valores incluyen la búsqueda de la verdad, o si simplemente te ciñes a los parámetros que marca tu doctrina. Además, pregúntate, ¿alguna vez la has cuestionado? 59. Cuando se trata de la razón, ningún paraíso vale el sacrificio de un buen par de alas. 60. Solo podemos recurrir a los valores científicos para probar o refutar los eventos de la naturaleza. Valores que conllevan conocer y entender el universo, sin prejuicios morales. 61. ¿Qué evidencia podemos presentar para convencer a alguien que no respeta la consistencia de la lógica o el razonamiento? 62. Sin importar de qué ámbito social o ideológico hayan surgido los hombres de ciencia al exponer sus ideas, frecuentemente sus oponentes y detractores más acérrimos, han estado del lado de la religión. 63. La razón ayuda a mantener enfocada la emotividad, para que motive sin desbordarse, encausa la pasión, para transformar su energía en trabajo, y le da su condición creativa a la imaginación, que de otra forma se reduciría a simples castillos en el aire. 64. Instintivamente lo sabes, el destino no existe. No hay hechos predestinados. Abre las puertas que sean necesarias. Las opciones son tantas como tu imaginación. 65. El sueño de libertad y oportunidad del capitalismo, se rompe en pedazos contra la roca en misericordia de la inequidad. El individuo libre se pierde en toda democracia que corrompe el dinero. La miseria de muchos se vuelve la fortuna de pocos. 66. Eso que se requiere para creer en Dios, es precisamente de lo que se valen los políticos para engañar a una nación. 67. El ideal comunista es una utopía erróneamente razonada,
y que va en contra de los principios de libertad más fundamentales del hombre, pues permite a la sociedad absorberlo y anularlo. La sociedad es una masa informe, una abstracción sin rostro ni vida propia. El hombre, en cambio, representa la individualidad que va en busca de conocimiento, de libertad, y en pos del derecho a su propia felicidad. Por lo tanto, todo intento por anular la individualidad es una forma de esclavismo. 68. Lo importante no es leer, sino discernir. La gracia de leer llega solo cuando aprendemos a discriminar lo que se lee. 69. Es normal que una persona que no sabe lo que es un dogma, piense que la ciencia también los tiene. Es normal que una persona que ignora lo que es el método científico, piense que la ciencia se nutre de creencias como hacen las religiones, en lugar de alimentarse de hechos corroborables. 70. Cada individuo debe decidir si usa sus capacidades intelectuales y de raciocinio propias, o se entrega a la aceptación ciega de una creencia dogmática. 71. Parte de la humanidad evolucionó finalmente, dejando atrás la superstición, la ignorancia, y todo aquello que la había hecho por milenios, sumirse en el oscurantismo. Otra parte, aún insiste en permanecer en él. 72. Desde niño te inculcan conceptos que no aceptan cuestionamiento. Te hacen repetirlos día con día. Te infunden miedo a pensar independientemente. Te dicen que el conocimiento es malo. Te muestran el premio por obedecer, y el castigo por no hacerlo. Te llenan de ritos para ocasiones y fechas específicas para convertirlos en hábitos y costumbres. Te atribuyen una culpa que no es tuya. Te aceptan si te sometes y te segregan si no lo haces. Temen a que uses tu propio razonamiento. Eso, evidentemente, es un lavado de cerebro. 73. Leer no es la clave para lograr el conocimiento certero, sino saber discriminar aquello que se lee. 74. La mezquindad humana se hace evidente, cuando algunos pretenden conservar derechos para sí mismos, y negárselos a otros. Resulta aún más deplorable cuando estas son instituciones que dicen promover la bondad. 75. El prejuicio no es hijo de la ignorancia, sino de la estupidez humana, ya que convierte al prejuicioso en juez de razones que conoce, pero que no ha podido comprender. 76. No hay pintura que iguale el impacto de una imagen, tan poderosamente como lo hace un recuerdo. Por eso, las mejores obras no se pintan sobre lienzos. 77. Adoramos a esa mujer que viene y nos desordena el mundo de tal manera, que termina dándole sentido a lo que antes no lo tenía. 78. El verdadero profeta, no fue aquel que relacionó a la mujer con el pecado, sino el que la imaginó por primera vez como una manzana. 79. Nada es más afortunado que ese momento en que una sencilla frase hace surgir la maravillosa sonrisa de una mujer. Es entonces que los edificios de palabras pierden sentido, y se derrumban. 80. La sensualidad es agresiva en la acción, y sutil en la palabra. 81. Las fuerzas atractivas más poderosas del universo, son provocadas por las curvaturas más pronunciadas en el tejido espacio-tiempo. Eso explica, al menos en parte, la asombrosa atracción que provoca la sensualidad femenina. 82. Es paradójico que creer en sí mismo produzca frecuentemente ansiedad, y la sensación de inseguridad. No nos han enseñado a creer en nosotros, sino en alguien más, en seres o cosas misteriosas, cosas lejanas que no pueden verse ni tocarse, y a las que les debemos nuestro destino. Graso error, pues nada más tangible y verdadero que nosotros mismos. 83. Pasamos el tiempo buscando un mensaje que nos llene de esperanza, y de sentido a nuestras vidas, ignorando que siempre estuvo simplemente ahí, en nosotros mismos. 84. El trabajo dignifica. Conservar el trabajo y perder la dignidad, no son sinónimos. 85. Yo no estudio las cosas para aprenderlas. Las estudio para analizarlas y a partir de ello, armar razonamientos que me lleven al conocimiento. Estudiar no sirve de nada si no se es capaz de razonar. 86. Todos los días, una gota de agua se separa de una nube, o de un río, o de un mar, y se hace independiente de una gran masa. Se libera.
A esas pequeñas gotas no las llamo desertoras, sino valientes. 87. Es cierto que los polos opuestos se atraen, pero solo si se trata del electromagnetismo. Las personas requerimos coincidir más en cuanto a gustos, capacidades, principios y valores personales. 88. Que sean tus pies los que se cansen, no tu afán de caminar. 89. Y cuando caigas, pega tu oído al suelo, y escucha con atención cómo cada parte de ti se separa de las otras, formando los pedazos de lo que una vez fuiste. Porque eso serás a partir de ese momento. 90. Por mucho tiempo se pensó que la Tierra era plana, a pesar de la evidencia. Actualmente, gran parte de la realidad es ignorada voluntariamente por mucha gente a causa de sus creencias. 91. El adoctrinamiento te ata, te inmoviliza, te asfixia y tarde o temprano, termina por matar tus ideas. 92. Nada es más decepcionante que un cerebro nuevo que ya ha sido manipulado por ideas que no han pasado por el debido escrutinio de la razón. 93. Y un día, el universo dijo: hágase a Galileo Galilei, Isaac Newton, Charles Darwin, René Descartes, Leonard Euler, James Clerk Maxwell, Albert Einstein, Niels Bohr, Nikola Tesla. Y entonces, se hizo la luz. 94. No es el tono de tu voz lo que debe subir para ser escuchado, sino el tono de tus ideas. 95. Afortunadamente creí en mí, justo cuando ni yo mismo podía darme ese lujo. 96. Quizás si los líderes actuales tuvieran que enviar al frente de batalla a sus propios hijos, antes que a los hijos del pueblo, entonces sí, la guerra sería verdaderamente el último recurso. 97. ¿Qué nos espera en un mundo en el que los profesionistas no saben matemáticas, donde los hombres de leyes no obedecen la ley, y los gobernantes roban a sus pueblos, donde los maestros creen que un ser imaginario creó al mundo, donde la gente no lee y no adquiere sabiduría, donde el zodiaco y la superstición son más importantes que la ciencia, donde los estudiantes adquieren títulos que no merecen? Un mundo en donde los artistas crean basura que llaman arte. 98. La honestidad es un valor que se promueve con la acción, no con palabras. Ningún hombre honesto tiene necesidad de gritar a los cuatro vientos lo honesto que es. 99. En un mundo en el que el 84% de la población es creyente, la mayoría de los países adoptan el Estado laico. Se enseña la evolución en las escuelas públicas y no la teoría del diseño inteligente. El matrimonio civil es el que protege los derechos de los cónyuges, y no el religioso. La laicidad se reconoce por tanto, como necesaria para el equilibrio de las sociedades actuales. 100. Todo apunta a que el universo responde a leyes físicas, y no a otra cosa. Prueba de ello, es que no hay ni una sola ecuación física o matemática en la que hayamos agregado a Dios, como elemento necesario para su funcionamiento. Como elemento creador, Dios jamás fue requerido para explicar ningún fenómeno natural, dentro de las leyes físicas que describen el universo. Es intrascendente. Únicamente se le encuentra en el imaginario mitológico del hombre, y nada más. 101. No te salva el mundo de ti mismo. Has sido, y serás por siempre, tu más grande enemigo. 102. Nacer fue un acto que no pudiste controlar. Pero renacer, eso sí lo puedes controlar. Reaprende, desprográmate, despréndete de dogmas y doctrinas que solo atan tu mente. Atrévete a dejar atrás enseñanzas impuestas u obligadas que agobian tu mente desde la infancia. No vivas con ideas prestadas. Toma las riendas de tu propia idiosincrasia. Los Retos de la Razón es una página ubicada en Facebook, creada por Dante Americi, en donde se promueve el uso de la razón y la ciencia. La página surgió del libro del mismo nombre, también escrito por Dante Americi, del que se han tomado diversos conceptos para ser publicados en forma de memes en la página, con la intención de facilitar su difusión en Internet. Como complemento, puedes visitar el canal de Dante Americi en YouTube. También pueden encontrarse otros escritos, poesía, pintura, música, conceptos matemáticos y diversas publicaciones más en el blog de Dante,
ubicado en WordPress, en la siguiente dirección, danteamerici.wordpress.com. Todos los derechos reservados por Dante Americi. México, 2020.